dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a amar, amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a servir, servir, servir por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, 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 Señor poderoso. tú eres Señor poderoso, Tú eres Señor poderoso, sí, Señor poderoso, oh sí, Señor tú poderoso, eres Señor tú poderoso, eres Señor poderoso, nuestro Dios oh milagroso. nuestro Dios milagroso. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a vivir, vivir, vivir por ti. Voy a vivir, vivir, vivir por ti. Voy a amar, amar, amar por ti. Voy a amar, amar, amar por ti. Voy a servir, servir, servir por ti. Voy a servir, servir, servir por ti. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Muy buenos días, hermanos, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy tenemos el privilegio de compartir la escritura, yo y mi hermano Raúl. Espero que nos puedan acompañar a Salmos 31:21 y dice así: Bendito sea el Señor, que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. Sin duda, cuando pasamos por momentos difíciles como los de ahora, es cuando podemos ver el amor de Dios y su inmensa bondad también. Es justo cuando pasan estas cosas es que nos unimos como familia. Mi hermano Raúl se va a compartir unas palabras. Hermanos, muy buenos días, mi nombre es Raúl y quiero compartirles sobre la escritura. La escritura es muy clara y dice que en momentos cuando nosotros estamos angustiados, en momentos donde tenemos temor, Dios nos va a dar mucho amor, Dios nos va a cuidar. Y hermanos, esta escritura me llena mucho de seguridad, me da mucha confianza el saber que si estoy en un momento angustiante, tengo un Dios poderoso que me va a cuidar, tengo un Dios poderoso que me va a dar mucho amor, ¿no? Sin duda son tiempos difíciles, son tiempos donde es muy fácil angustiarse, es muy fácil tener temor, hermanos, pero tenemos un Dios poderoso que nos está cuidando. Les quiero compartir, hermanos, mi papá estuvo un poco delicado de salud y sin duda fue algo muy angustiante, fue una noticia muy triste, ¿no? Pero Dios nos dio mucho amor y Dios nos dio fortalezas para poder vencer el miedo, para poder vencer la angustia y confiamos mucho en Él porque Dios es poderoso, solo Dios es bueno, Él es eterno y gracias a Él fue que mi papá pudo sanar, pudo recuperarse. Hermanos, yo te invito a que tú no te desanimes, síguete animando. Con esto les queremos dar la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en la región Nesa Oriente. Con esto les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en Nesa Oriente. Gracias. Ya por fin lo logré.
Lo logré. Después de tantos intentos, lo logré. Lo logré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Nos podrá separar del amor de Jesús. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Nos podrá separar del amor de Jesús. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Nadie podrá. Mi nombre es Ernesto, mi esposa es Yasmín. Juntos tenemos el privilegio de poder compartirles el día de hoy el mensaje de la cruz. Para esto mi esposa quiere compartirte una escritura. Buenos días, hermanos. Vamos a Hebreos 4 del 14 al 16. Se las comparto. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad, ¿no? Pues la Escritura nos habla, ¿no?, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que él ya vino a la tierra, ¿no?, y él ya sufrió las mismas pruebas que hoy nosotros estamos sufriendo, ¿no? Pero dice también la Escritura, ¿no?, que él ha entrado en el cielo. Y yo puedo pensar cómo él ha entrado en el cielo, ¿no?
Él ha entrado en el cielo porque en cada momento su fe estaba firme, ¿no? Su fe era tan sólida, ¿no? ¿Y cómo era esta fe sólida, no? Porque en cada momento él buscaba de Dios, en cada momento él buscaba ponerse en paz con Dios. Por eso él no pecó, porque él estuvo muy unido a Dios. Su corazón y sus pensamientos estaban unidos a Dios, ¿no? Entonces dice, ¿no? Que él puede compadecerse, ¿no? Hoy tenemos el privilegio de tener la salvación por medio de él, ¿no? Y aparte, él se compadece, él ruega a Dios por todos nosotros, ¿no? Porque él sabe que nosotros tenemos tantas necesidades, él sabe que nosotros tenemos tantas debilidades. Y él ruega a Dios por todos nosotros, ¿no? Él clama a Dios, ¿no? Hoy, hermanos, yo los invito a que nos podamos poner en paz con Dios, ¿no? Podamos unir nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿no? A Dios. ¿Y cómo lograremos esto? Por medio de la oración, ¿no? Hoy pongámonos en paz, ¿no? Quitemos todo eso que hoy nos estorba para estar en paz y para reconciliarnos con Dios. Los dejo con mi esposo. Así es, hermanos, sin duda hemos pasado tiempos difíciles, hermanos, hemos sido probados tanto en la salud como económicamente, como emocionalmente, espiritualmente. Algunos hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hermanos, pero sin duda todo eso que estamos pasando el día de hoy nosotros, hermanos, todo eso ya lo pasó Jesús, ¿no? Y es tiempo de poder ver, ¿no? Que todas esas pruebas que el día de hoy tal vez para nosotros son difíciles, para Jesús fue algo que él pudo vencer, hermanos, ¿no? Y por medio de su muerte, por medio del sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo para salvación, es como podemos vencer también todas esas cosas nosotros, hermanos. Jesús tuvo la victoria por medio de la fe, Jesús tuvo la victoria por medio de la obediencia, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo, hermanos, de que nosotros por medio de la muerte de Jesús podamos vencer también el pecado, ¿no? Podamos vencer todas esas pruebas, hermanos, que el día de hoy estamos pasando. Tal vez es difícil para muchos de nosotros, hermanos, pero sin duda Jesús ya nos enseñó la manera en cómo hacerlo, ¿no? Que es por medio de la obediencia, es por medio de la fe, y sobre todo es creer en Dios, ¿no? Es creer en lo que Jesús anunció por medio de su muerte, ¿no? Les pido que me acompañen en una oración, hermanos. Buenos días, Padre bendito del cielo, mi Señor, mi Dios, Padre bueno y eterno. Dios, agradecemos tanto, mi Señor, la oportunidad, Dios, que nos das nuevamente, Dios, de poder, Padre, reconciliarnos contigo, Dios, por medio de la cruz, Padre, por medio de la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo, Dios. Pedimos tanto, mi Señor, que el jugo y el pan que vamos a tomar el día de hoy, Padre, puedan, Dios, cambiar nuestra manera de pensar, Dios, ver, Dios, todas las cosas que estamos pasando, Dios, y sobre todo, Padre, por medio del sacrificio, Dios, poder vencer el pecado, Padre, por medio del sacrificio, Padre, poder ver, Dios, que Jesús ya venció en la cruz, Padre. Permítenos, Padre, por medio de esto, Dios, reconciliarnos contigo, Padre, por medio de la muerte de Jesús, reconciliarnos, Padre, de todo lo que nos ha llevado lejos de ti, Padre. Agradecemos tanto, mi Señor, por todo lo que tú nos das, Padre. Agradecemos tanto, Padre, por la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo, Dios. Y es en Él en que pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a prepararnos para la ofrenda de los pobres y vamos a leer una escritura que está en Mateo 25 del 34 al 40, por favor. Y dice así: y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber?
¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de esos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Amén. Hermanos, esta parábola se llama el juicio de las naciones. Y está hablando la escritura acerca de la separación de las ovejas y de las cabras. En ese tiempo consideraban las ovejas de mucho más estima que las cabras. Y dice que separará las ovejas del lado derecho y las cabras del lado izquierdo. Pero también dice algo, que así mismo vamos a ser separados los hombres en todas las naciones. Algunos hombres tendrán mucha más estima, irán a la derecha, y algunos irán a la izquierda. Y obviamente van a salir más favorecidos los que estén del lado derecho. ¿Cuál diferencia hay? Más adelante nos habla acerca de que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Estamos hablando de que dice que cuando vemos a alguien necesitado, cuando vemos a alguien que no tiene que comer, cuando no tiene alguien que no tiene que vestir, cuando no tiene algún recurso, cuando nosotros ayudamos a esas personas, dice que lo estamos haciendo por Jesús. Y esa es una parte que Jesús nos enseña. Vamos a destacar el corazón que quiere Jesús que tengamos cada uno como discípulos. Es bien importante que podamos estar del lado de las ovejas. Es importante que podamos estar del lado derecho. Es importante que podamos estar del lado donde vamos a ser estimados por Dios. Pero es muy importante, hermanos, que podamos tener esta parte muy en el corazón. Hoy vamos a mirar la ofrenda, vamos a ayudar al necesitado como si estuviéramos dándole a Jesús, y busquemos esa parte, hermanos. Dice que el reino ya fue hecho para las ovejas, para los que son obedientes, para los que cambian el corazón, para los que ven por los necesitados. Hermanos, yo esta mañana quiero compartirles que para mí esta semana Dios me hizo mirar con mucha más sensibilidad algunas cosas. Esta semana se reaperturaron las líneas del metro, entonces pude volver a utilizarlas y miraba cómo algunas personas pues hacían el feo a las personas que suben a vender o que suben a pedir dinero o a cantar. Y, ¿sabes? Anteriormente me daba cuenta cómo mi corazón no era sensible ante esas personas. Mi corazón era indiferente. Podía sacar una moneda y dárselas, pero sin mirar atrás la profundidad que esto implicaba. Ahora con esta situación de la pandemia, pues puedo mirar que esas personas tienen mucha necesidad. Obviamente, al reaperturar el metro, pues obviamente hay más gente, hay muchas más personas y pues ellos es su fuente de trabajo. Pero saben, pensaba en la escritura y pensaba en mi corazón, ¿no? Pensaba lo que le ha faltado en ser sensible, como Dios lo pide. Dios nos está diciendo en la escritura que nosotros, los que hacemos el bien, vamos a poder tener la vida eterna. Y los que no, dice al final de la escritura, que vamos a ser separados. Y eso, hermanos, es algo que quiero animarte a que podamos mirar juntos y podamos cambiarlo y transformarlo, a que podamos dar con un buen corazón a las personas que más lo necesitan. A veces Dios nos hace mirar de diferentes maneras en qué áreas necesitamos cambiar. Así es, y hoy queremos animarte, hermano, para que puedas dar a los necesitados. No se requiere de riqueza, no se requiere de inteligencia, no se requiere de una habilidad, únicamente se requiere de corazón y de mucha compasión hacia el necesitado. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Celestial, buenos días. Queremos agradecerte el gran privilegio que nos das de poder ofrendarte. Gracias, Dios, porque yo sé que tú vas a mover el corazón de todos para poder ayudar al necesitado. Bendice esta ofrenda y que a través, Padre, de esta ofrenda ellos puedan mirarte a ti, Dios, puedan mirar que tú existes y puedan mirar lo grandioso que eres y lo grandioso, Padre, que eres de bondadoso, Padre, y que estás al pendiente de ellos. Gracias, Padre Celestial, y todo esto oramos y pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un excelente domingo. Hasta luego.
¿quién existe para ti? Tú eres todo para mí, no existe alguien más que se pueda comparar, nadie es igual a ti. Tú me hiciste renacer, me hiciste entender el sentido real de saber vivir. Tú tienes mi vida en tus manos, estoy seguro, no temo la soledad ni la muerte, ni la muerte. Jesús es todo para mí. Jesús es todo para mí. ¿Quién existe para ti? ¿Quién existe para ti? ¿Quién existe para ti? Muy buenos días a todos. Qué especial poder reunirnos esta mañana de nuevo para poder estudiar la palabra de Dios. Sé que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero que de una u otra manera tenemos que estar innovando continuamente. Para nosotros, lo que estamos predicando ha sido todo un reto, toda una aventura para poder expandir el mensaje a través de esta tecnología. También para muchos de ustedes que nos han apoyado para poder hacer sus videos, grabar. A veces transmitimos en vivo y sé que también Dios nos está llevando a un punto de poder seguir cambiando nuestros corazones. También agradezco mucho a todos ustedes que han hecho un gran trabajo. Muchísimas gracias también al Ministerio de Alabanza. Todos, gracias por todo. Y hoy lo que la gente necesita escuchar en medio de la pandemia, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Sé que los espacios están abriendo ahora. El gobierno está liberando espacios y sé que por otra manera puede ser que el virus se pueda expandir más rápidamente. Pero bueno, lo que la gente hoy necesita más que todo es qué enseñó Jesús. Eso es muy importante. Quiero que podamos ir a una oración y dejar todo en manos de Él. Muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder estudiar tu palabra. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque nos has cuidado y sigues cuidando a cada uno de nosotros. Cuida a nuestras familias, estés en control de cada situación. Si alguien está sufriendo esta situación tan difícil, ruego que los consueles, que los fortalezcas, que le des fortaleza desde el fondo de sus corazones para poder seguir atendiendo esta situación. Dios, agradecemos en Jesús. Amén. Hoy quiero que vayamos a estudiar un poquito más qué enseñó Jesús. La semana pasada hablábamos de qué fue lo que enseñó Jesús y yo hacía una pregunta. Si Jesús viviera entre nosotros, ¿en dónde se enfocaría? ¿Se enfocaría en sanar enfermos? ¿Se enfocaría en tener una buena alabanza? ¿Se enfocaría en qué se enfocaría Jesús? Y lo que vemos en las Escrituras dijo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Es lo que enseñó Jeremías, lo que enseñó Juan el Bautista, lo que enseña Jesús mismo. Yo queremos ver esa parte. Ya Jesús había regresado, hacemos un poquito de contexto. Jesús ya está viviendo entre nosotros. Ya habían pasado algunos años, más o menos 30 años. Jesús se va al desierto para poder tener un contacto con Dios. Él es tentado ahí, sale fortalecido y empieza a caminar entre nosotros. Cuando hablo entre nosotros fue en el primer siglo, entre el género humano, y empieza a conocer personas.
Y veamos qué fue lo que relatan los primeros escritores del Nuevo Testamento, que es Mateo, que es Marcos, inclusive Juan, ¿no? ¿Qué relatan ellos? ¿Cómo fue que empezó todo, ¿no? ¿Dónde se enfocaba Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Yo hoy pues, quiero que entendamos esa parte y después vamos a trasladarlo a hoy en día, cómo podemos aplicar estas enseñanzas. La clase de hoy se llama Ven y sígueme. Veamos primeramente Mateo. Mateo, ¿quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos antes de conocer a Jesús. Mateo deja todo por seguir a Jesús. Mateo, como un buen cobrador de impuestos, él tenía una característica: sabía leer, sabía escribir. Era un judío que no lo quería su gente. Como buen recaudador, él tomaba notas, llevaba registros, realmente, de quién le debe, quién no le debe. Y él era un hombre muy talentoso. Entonces, Dios lo utiliza de esa manera más adelante, Jesús obviamente, y él escribe Mateo. Dios usa el talento de él para escribir en uno de los evangelios. Y mira aquí escribe Mateo en el capítulo 4, del 18 al 22. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos dejaron la barca y a su padre los siguieron de inmediato. Mateo registra algo importante. Dice: ¿qué registra Mateo? Veamos que Jesús había ya convertido a Mateo. Jesús lo estaba siguiendo y él relata esto. Dice: vengan, síganme. El primer mensaje que manda Jesús fue: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero otra parte que él dijo, y es interesante porque hay 3 de los 4 autores de las cartas del Nuevo Testamento, de los evangelios del Nuevo Testamento lo recalcan. Dice: Jesús le dijo: vengan, síganme. Quiero que vengan, quiero que me sigan. Eso fue lo que enseñó Jesús. Veamos entonces ahora qué enseñó Marcos, otro de los discípulos que relata esto. Y Marcos 1, del 16 al 20 dice esto: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Otra vez, ahora, a través de los ojos de Marco, ¿qué él ve? ¿Cuál fue lo que Jesús hizo? Dijo: vengan, síganme. Es interesante. Primero Mateo, Marcos también dice lo mismo. Cuando para ellos les queda muy apuntalado en sus corazones esas palabras: vengan, síganme. Necesito que ustedes vengan y que me sigan. O sea, para Jesús era muy importante esto. Estaban formando discípulos. Vengan, síganme. Para Jesús no le interesaba nada más, era como predicar un buen mensaje, que la gente entendiera, que lo hizo obviamente, y que la gente pudiera tomar decisiones. Pero Jesús también quería que la gente lo pudiera conocer a Él. Hoy mucha gente puede predicar un mensaje, pero muy pocas personas lo siguen a Él por su estilo de vida. Pero Jesús estaba enseñando esto muy interesante. Dice: vengan, síganme, quiero que vengan, que estén conmigo. No nada más quiero que crean en mí. A un principio estos hombres no creyeron tan fácilmente en Él. Pero ¿cuál era lo importante de todo esto? Vengan, síganme. Sigamos adelante. Juan 1, 42, 44. Otro de los discípulos que escribió en un inicio. Dice: luego Andrés llevó a Simón para que reconociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo:
Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo otra vez? Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Es interesante que Mateo, Marcos y Juan dijeran esto. Para ellos que les quedó clarísimo, ven, sígueme, quiero que me sigan. Y por eso lo relatan. Tienen la oportunidad y el tiempo para relatar esto. Y son palabras muy profundas, ¿no? Ven, sígueme. Hoy lo que la gente necesita es lo mismo. Que vengan y sigan aquí a Jesús. Que conozcan a Jesús. Eso es lo que enseñó Jesús. Otra de las enseñanzas de Jesús fue esto. Vengan, síganme. Hasta ahí todo muy claro. Ahora quiero que veamos un ejemplo totalmente, ¿no? Un ejemplo de un hombre que decidió seguir a Jesús. Que decidió entregar todo por Jesús. Porque acordemos de esto. Si hacemos un poco de historia. Ya en los tiempos de Jesús, habían maestros que también tenían discípulos. Habían personas que se involucraban también y que enseñaban cómo hacer discípulos, pero de ellos ya habían pensadores, habían filósofos griegos que también de cierta manera hacían discípulos. Pero aquí era un pensamiento. Y inclusive hoy esos pensamientos se siguen hoy en día. Lo que Jesús estaba enseñando ahora era esto. Quiero que vayamos a esa escritura y que podamos entender qué fue lo que hizo Cristo con una de esas personas que lo conocieron. Quiero que vayamos a Mateo 9, Mateo capítulo 9, del 9 al 17. Vamos a ver esa parte ahí. Quiero que veamos un ejemplo muy claro. Quiero que veamos esto. Dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo. O sea, ¿qué hacía Jesús? Caminaba, expandía el mensaje, predicaba la palabra de Dios y llamaba a personas. Dice, se encontró un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Versículo 10. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pescadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Veamos un poquito. Dice, ¿quién encontró Jesús? Jesús está caminando y encuentra personas, ¿no? Dice, y le dice, sígueme y sé mi discípulo. ¿Qué hizo este hombre? Dice, Mateo se levantó y lo siguió. Interesante, ¿no? O sea, ¿qué hizo este hombre, no? O sea, Mateo ya había escuchado hablar de Jesús. Ya había escuchado. La vida que llevaba Mateo era un poquito complicada. Nadie lo quería, era un hombre muy... que no lo querían, se había vuelto odioso, ¿no? Pero en el fondo de su corazón, él quería algo diferente. Él quería hacer algo por algo. Y entendamos esto. Dios permite que pasen las cosas. Y algo que quiero que veamos ahí. Todos nosotros somos seres espirituales. Como seres espirituales, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Entonces, si somos seres espirituales, necesitamos algo espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué te lo digo esto? Porque si tú te enfocas en cosas no espirituales, nunca te van a llenar. Nunca. Tú puedes tener un buen trabajo, puedes tener unos buenos hijos, puedes tener una buena casa, puedes ir ascendiendo en tu trabajo, tú puedes invertirte en que tu negocio sea próspero, pero sin Dios eso es un vacío en cierta manera.
Claro, ayuda a cubrir nuestras necesidades, pero no las espirituales. Entonces, nosotros necesitamos ver que somos seres espirituales. Y yo creo que un punto también Mateo. Él podía vivir bien económicamente. Era un recaudador de impuestos, tenía su sueldo. Pero no lo llenaba. Y necesitaba algo. ¿Y sabe qué me impresiona del corazón de Mateo? Que cuando Jesús le dice, sígueme y sé mi discípulo, dice que Mateo se levantó y lo siguió. ¿Cómo era Mateo? Mateo era un hombre que era muy rápido para los cambios. Tal vez por su trabajo, pero era muy rápido para cambiar. Imagínate con un cambio tan radical, de estar cobrando impuestos y ahora ser un seguidor de Jesús. Dijo, yo necesito, él se podía adaptar a los cambios muy rápido. No era como, bueno, déjame ver, déjame seguirte, estoy pensando, si te sigo, ¿qué voy a obtener de ti? No estoy seguro. Mateo era un hombre de determinación, un hombre por eso responde de inmediato, ¿no? O sea, eso me impresiona mucho, ¿no? Hoy en día, de repente nosotros podemos no ser tan rápidos a los cambios, ¿no? De repente nos comunican algo, inclusive tal vez un cambio de trabajo, ¿no? O un cambio de sucursal, y si, oye, ¿por qué tengo que cambiar? Creo que el jefe la tiene contra mí, creo que le caigo mal, y por eso me está cambiando, no somos rápidos para el cambio. ¿Sabes? Personas que no son rápidos para el cambio, tarde que temprano, en los trabajos sobre todo, van a ser despedidos. Porque no son rápidos, piensan que todo el tiempo la tienen contra ellos. Personas que no son rápidas para adaptarse de una situación a otra, sufren mucho. Inclusive, ¿no? En el proceso, a veces un proceso de matrimonio, no están acostumbrados. O sea, todo proceso implica un cambio. Y poner el ejemplo del matrimonio, ¿sabes? Tú puedes estar acostumbrado mucho tiempo a tu mamá, y que tu mamá y todo, y de repente casaste, ¿no? Y te crees un conflicto en tu corazón, ¿no? Porque tratas al esposo como si fuera tu mamá, o a la mamá, o a la hija igual como al esposo, como su hijo. No somos rápidos para un cambio. Dios nos llama a un cambio totalmente radical. Hoy estamos viviendo cambios radicales en nuestras vidas. Tenemos que ser innovadores, tenemos que estar cambiando continuamente. Eso es lo que necesitamos hacer hoy en día. Y el corazón de Mateo, ¿qué era el corazón de Mateo? Dice, una vez que conoce a Jesús, dice, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos. O sea, entendamos, Jesús llama a Mateo, ven, acompáñame. No es su discípulo toda, o sea, es un seguidor al principio de Jesús. Pero el corazón de Mateo era un corazón agradecido, un corazón que quería que más gente conociera a Jesús, ¿no? Dice, quiero que vengas a mi casa, ¿no? Y hagas una cena. ¿Y a quién invitó Jesús? Perdón, Mateo. Invitó a muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Imagínate, ¿no? O sea, había dos tipos de situaciones ahí. Los cobradores de impuestos, que eran de lo peor. La peor era que la gente que se manchaba con la gente, o sea, y había otros que pecadores de mala fama. Imagínate juntar ese tipo de personas en tu casa, ¿no? Imagínate de qué hablaría, ¿no? ¿De qué estarían hablando? Imagínate una reunión, ¿no? O sea, y pueden estar, o sea, eran de mala fama, o sea, y la conversación que puede estar ahí generándose, no era como una conversación, oye, ¿cómo estás tu familia? ¿Cómo estás tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? No, ahora, ¿a quién estás sobornando? Se dejó él, aquí, ¿qué vas a hacer para cobrar los impuestos? Y había gente de mala fama y dice, pues haz lo que tengas que hacer, yo si quiero yo te ayudo. Era una conversación ahí intensa, ¿no? Y ahí estaba Jesús. Jesús fue, o sea, no dijo, bueno,
mira, Mateo, tengo que avanzar al reino, tengo que ir a buscar más personas, pero no voy a ir a tu casa. Mejor posponemos la cena. No, Jesús fue. Eso me impresiona el corazón de Jesús, ¿no? Que quería conectarse con personas. Pero siempre cuando alguien busca a Dios, busca conocerlo a Él directamente, va a haber gente que está en contra siempre, ¿no? Y gente que va a criticar, ¿no? Había gente que, mira bien lo que dice el versículo 11, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? O sea, con semejante basura. Así ellos veían los fariseos. Los fariseos eran las personas que conocían la palabra de Dios, que conocían el Antiguo Testamento. Dios muchas veces reveló que necesitamos tener un corazón de compasivo, un corazón de compasión, más que ayunos, más que cosas, que tuviéramos compasión por las personas. Supuestamente esos hombres conocían a Dios, pero no querían involucrarse con las personas. Jesús, ¿no? Veamos ahí cómo fue Jesús, ¿no? Y me impresiona, ¿no? Cómo fue Mateo, ¿no? Y más adelante, ya cuando Mateo conoce a Jesús prácticamente, ¿no? Y se entrega a seguirlo. Y Dios usa el talento de Mateo. Es interesante porque si no hubiera sido por el talento de Mateo, nunca se hubiera aclarado a los lectores judíos cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplirían a través de Jesús. Entonces no hubiera nadie. Mateo era un judío. Como era un buen judío y que registraba todo, entonces él toma nota de los registros importantes. Por eso, amigo, quiero que conozcas el Evangelio de Mateo. Son cosas muy puntuales. Hay registros ahí muy puntuales. Que para que puedas conocer más a Jesús, ¿quién es Jesús totalmente? Dios permitió y usó su talento de él, de Mateo, para poder hacer algo grande. A veces andamos en la vida y no sabemos, tenemos un talento, pero no sabemos para qué usarlo. Tenemos un talento que a veces es nato en nosotros, pero no sabemos cómo. A veces lo utilizamos para las cosas malas. Y somos buenos ahí. Talento, ¿no? Y en su momento Mateo lo ocupó para cobrar y dañar a personas. Hoy tú tienes un talento, tal vez no sabes en qué usarlo. Me gustaría que pudieras preguntarle a tu amigo, y sobre todo que sea un discípulo, ¿qué talento tengo yo? ¿Cómo Dios lo puede utilizar? Tal vez tengas un talento increíble para la música. Dios te quiere utilizar ahí. Tal vez tengas un talento importante en la tecnología, te mueves muy rápido en las redes sociales. Dios te quiere utilizar para expandir su mensaje. Personas que usan la tecnología para mandar memes impresionantes, hacen memes chistosos, ¿no? Y a veces malos memes, en son de sarcásticos, en son de burla. Pero el amor, Dios te quiere utilizar de otra manera. Dios quiere expandir su mensaje, tal vez de esa manera. Tal vez tengas otro don, tal vez un buen diseñador. Dios quiere utilizarte también ahí. Tal vez tienes algún don importante que no lo has detectado. Dios lo quiere revelar. Veamos a Jesús ahora. Vimos a Mateo. Jesús acepta a todas las personas de cualquier nivel social. Eso es muy importante, porque de repente pensamos, bueno, es que yo soy tan malo que creo que Dios no se fija en mí, o ya me abandonó Dios. Soy tan malo, tan perverso, que ya así me voy a morir. ¿No? Jesús le dio una nueva vida a Mateo. Imagínate, una nueva vida. Y Mateo pudo utilizar sus habilidades de mantener los registros y prestar atención a los detalles de lo que te decía. Pero veamos, me impresiona a Jesús. Veamos a Jesús. ¿No? Jesús estaba transformando el corazón de Mateo. Hoy en día ha cambiado muchas cosas, hermano.
amigo, lo que la gente necesita escuchar es a Jesús. ¿Y sabes qué? Que conozca a Jesús. Mira, ya no vamos a estar físicamente con Jesús, como estuvo Mateo, Marcos, Juan, Santiago. Pero tenemos la palabra de Dios. Los 4 evangelios relatan el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo podía tener una relación con Dios? Entonces, estos hombres escriben para que tú y yo podamos primeramente conocer las Escrituras. Y quiero animarte que en ese tiempo que puedes sentirte desanimado, porque yo también me he desanimado, en el cual puedes sentirte que no hay nada que pueda mover tu vida, que le ores a Dios, que tú has tenido ese deseo de buscar a Dios. Eso es un tiempo. Que le ores a Dios y que permita que puedas conocer su voluntad en la palabra. Y que puedas conocer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que te enfoques en conocer a Jesús. Dice la Escritura en Romanos, dice, está hablando Pablo, que la fe viene de escuchar las buenas noticias, de escuchar a Jesús. Ahí van a hacer una fe en tu corazón. No hay otra manera. No, Jesús ya no va a venir físicamente contigo. Ya no. Jesús va a venir a otra cosa. Si él regresa a Jesús, en esos tiempos, si regresara a Jesús, vendría a juzgarnos, a separar, lo que decía nuestro hermano Pablo y Mireia. Va a separar las cabras y las ovejas. Ya eso va a ser. Yo no voy a decir, bueno, quiero que me sigan. No, ya no. Por eso es importante que tú lo puedas conocer. Conócelo, inviértete. Aquí hay muchos hermanos que han decidido conocer a Jesús, seguirlo, practicar sus enseñanzas. Eso es muy importante. Mateo empezó a caminar con Jesús. Más adelante han pasado más o menos 1 año y medio, 2 años, y Jesús llama a sus discípulos ahora sí. Y en esa lista está Mateo, porque lo quiere, porque Jesús ha visto algo en su corazón. Cada uno de los discípulos tiene un carácter diferente, pero hoy quisimos ver nada más el corazón de Mateo. Después hablaremos de otros. Eran analíticos, querían golpear a la gente, eran temperamentos diferentes. Pero Dios siempre quiere trabajar en algo. Y Jesús le da una visión clara a Mateo. Totalmente, ¿no? Jesús muere y resucita a Jesús. Y ya en Hechos de los Apóstoles, Jesús había muerto y había resucitado. Y mira lo que escribe ahora Lucas en Hechos 1:13. Dice, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Esos son los hombres los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote. ¿Quiénes estaban ahí? Interesante, porque aquí todos estos discípulos habían vivido cerca de Jesús y habían tomado la decisión de seguirlo. Ven, sígueme. Era un compromiso real en sus vidas ahora. Habían caminado con Cristo y podían experimentar ahora que las enseñanzas de Jesús tenían mucho peso y que podía darles paz en sus corazones, y que habían visto de cerca a Cristo, y que ahora esos hombres querían conocer y seguirlo a Él. Y en esa reunión, en Hechos, ¿no?, estaba Mateo.
Mateo ahora no fue. Es interesante porque pudieron haber pasado esto. Dos cosas pudieron haber pasado. Ven a Jesús morir en la cruz. Y irse a sus casas. Y regresar a lo que ellos hacían. Esos pudieron haber hecho. Algunos de ellos tenían una ocupación. Eran pescadores de hombres. Perdón, pero pescadores de pescado. Tenían su oficio. Pudieron haber regresado a lo que ellos antes hacían. Ya murió Jesús. Ya nos beneficiamos de Jesús. Jesús nos dio de comer. Estos discípulos tenían unos trabajos estables. De los 12 discípulos, 6 tenían trabajos así muy estables. Los otros 6, la historia no revela, no dice específicamente a qué se dedicaban. Pero 6 sí. 5 de ellos eran pescadores. 1 recaudador de impuestos. En cierta manera, esos pescadores pudieron haber regresado a sus trabajos anteriores. Sin pasar nada. Regreso a mi trabajo, me dedico a pescar. Pero Mateo no. Mateo ya no podía regresar a ser un recaudador. Primero porque había renunciado a los romanos prácticamente. Que ya no iba a ser el cobrador. Ahora era un seguidor de Jesús. 2. Se había hecho muchos enemigos. Y ahora él predicaba el mensaje. Imagínate cómo lo iban a... O sea, él ya no tenía opción de regresar. O sea, era como... Terminó todo y empezó una nueva vida. O sea, para Mateo no era opcional regresar. Eso es increíble. Yo creo que para Mateo tuvo que tomar un tiempo para decidir si iba a continuar en esto. Personalmente, mi esposa y yo hemos decidido servir en el ministerio. Yo soy de profesión químico. Yo vine a estudiar esto. Que hace algunos años, más o menos 11 años, yo decidí seguir a Jesús de otra manera, seguirlo más cercano. Pero algo que tuve que decidir en mi corazón, y es para la gloria de Dios, no es para mí. Cuando decidí seguir a Jesús, expandió su mensaje. Para mí fue muy doloroso, hermano. A principio. Porque tuve que renunciar a mi profesión. Totalmente a mi profesión. Me llevé varias horas orando. Porque lo que quería era cerrar un capítulo y decir, no voy a trabajar como químico. Decidí entregar esto. No había vuelta atrás. Claro, me generó un conflicto con personas que me conocieron, que me conocen. ¿Cómo vas a dejar todo por seguir a Jesús? Pero es una decisión personal. Para mí ha sido toda una aventura conocerlo. Ahora he puesto mi talento, o el poco talento que tengo, para seguir avanzando en su reino. Igual ahí mi esposa. Pero quiero decirte que seguir a Jesús y poner tus talentos para hacer las cosas buenas vale la pena. Yo he visto cómo muchos de ustedes también han dejado muchas cosas por seguir a Jesús. Amigo, se trata de esto. Caminemos con Jesús. No se trata de que tú vengas a la iglesia, porque algunos vienen a la iglesia, pero no siguen a Jesús. Algunos dicen ser creyentes en Jesús y no aman a sus semejantes, no aman a sus padres, no aman a sus hijos. Se dicen ser creyentes de Jesús. Lo que Jesús está llamando, que podamos seguirlo a Él y que nos podamos transformar totalmente para Dios. De eso se trata. Hoy en día la gente necesita esto. Por eso es importante que tú en tu casa te comprometas a seguir a Jesús. Conócelo, síguelo.
Pon todo en manos de Él. Y Dios se llevará la gloria. Y ese talento que decías que era para hacer lo malo, ahora hazlo para hacer lo bueno. Porque Dios te ha dado un talento a ti y a mí. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Terminamos con la oración. Muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder estudiar tu palabra. Hemos visto el corazón de Mateo, Señor. Padre, gracias porque has tenido tanta compasión de ellos. Dios, ruego también que mis amigos, mis hermanos, también puedan tomar un corazón dispuesto al cambio, Señor. Son tiempos de cambios, Dios. Necesitamos adaptarnos a esos cambios muy rápido, Dios. Ha cambiado todo, Dios. La forma de hacer, inclusive, antes nos reunimos más físicamente, Padre. Hoy estamos en otra situación, Señor. Gracias por todo. Agradezco en Jesús. Amén. Hermanos, tenemos 5 minutos para estirarnos y tenemos una clase que nuestra hermana Mireya nos va a dar. Es la penúltima clase de las maestras del bien. Gracias por todo. Estemos también pendientes de este miércoles que tenemos nuestra reunión. Si tú tienes el deseo de conocer a Jesús, mándanos un mensaje por WhatsApp. Tú ya conoces a los discípulos, o inclusive tú puedes mandar un mensaje a mí. Nos ponemos de acuerdo para poder enseñarte quién es Cristo. Que tengas una excelente tarde. No dejemos de orar por nuestros familiares que están enfermos. Gracias porque mi familia está recuperando ya. He estado en comunicación con ellos. Va mejorando. Mi sobrino está mejorando. Gracias a sus oraciones. Impresionante. El día jueves que les mandé un mensaje, me dijeron, vamos mucho mejor. Yo les expresaba con ustedes el día miércoles. Gracias por sus oraciones y por los mensajes que han enviado. Sigamos orando por nuestros hermanos que se han recuperado de todo esto. Creo que hay una hermana que también tiene COVID. Ahora es Celestina. Oremos por ella y que no sé si sea, o ya lo tengo o esté en el proceso, pero cuidémonos unos a otros. A Dios sea la gloria. Muchísimas gracias. Les voy a compartir el Salmo 91. Dios nos protege, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Y hermano, esa es una realidad de nuestra vida como familia, porque Dios estuvo con nosotros y ha estado con nosotros pese a que estuve contagiado. Dios no nos ha dejado de mostrar su amor y su poder y su protección hacia nuestras vidas. Agradezco mucho a Dios porque gracias a su amor es que podemos estar mejor de salud, y gracias a Él hoy podemos hablarte y compartirte que nuestro corazón se siente muy agradecido porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y la gloria sea a Dios. Y bueno, también queremos agradecer a ustedes, la iglesia, porque han sido una extensión de Dios para hacernos sentir su amor, para hacernos sentir consolados, para darnos ánimo, para reanimarnos pues en nuestras fuerzas para no desfallecer, con una escritura, con una llamada, con un mensaje. Muchas gracias, hermanos, por estar al pendiente. Sabemos que también ustedes están peleando sus batallas y pedimos a Dios que les dé la victoria, que podamos juntos alabar su nombre y que pues todos podamos salir bien de esta situación y podamos pronto vernos, abrazarnos y disfrutar de estar juntos como familia. Gracias. Pues bueno.